Hola a todos, hoy hemos venido al Instituto López de Arena porque es la Semana de la Ciencia y tenemos aquí a Juan Miguel, al director del centro, que nos va a explicar un poquito en qué consiste esta semana y cómo está yendo todo. ¿Qué tal, Juan Miguel? Pues muy bien, ya estamos afrontando la 8ª Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia surgió porque hace ya 10 años nosotros nos fuimos a la Feria de Sevilla, a la Feria de la Ciencia de Sevilla, y nos presentamos 2 años seguidos. Un año fue se llamaba, el título era Eureka, los inventos de los griegos y romanos. Y el siguiente pues llevamos otra temática, ¿no?, diferente. El caso es que al segundo año de estar en la Feria de la Ciencia de Sevilla nos dimos cuenta que mejor que exponerle los proyectos a otros alumnos, pues era más interesante casi dedicar esos esfuerzos a enseñárselos a nuestros propios alumnos. Entonces surgió la Semana de la Ciencia, que, como he comentado antes, pues siempre tiene un carácter temático. Desde la Feria de la Ciencia, ya te digo, hace 10 años que participamos, todos los años ha tenido un tema. En este año es la ciencia en el barroco. Entonces todos los experimentos y todas las cosas que nosotros vamos a ver se han relacionado con descubrimientos que se realizaron o inventos que se realizaron en esa época, en el barroco. ¿Qué objetivo tiene esta Semana de la Ciencia para los alumnos? El objetivo, bueno, aparte de tener una idea clara de cómo ha sido la evolución histórica de los distintos descubrimientos científicos e inventos, pues sobre todo la intención es que gran parte de las cosas que ellos estudian, los alumnos estudian, pertenecen a épocas pasadas. Pertenecen, por ejemplo, si estudiamos Arquímedes, estaremos hablando del griego, ¿no?, el tornillo de Arquímedes, la palanca, la polea, el polipasto. Si ahora, por ejemplo, en el barroco, pues vamos a ver mucho relacionado con Newton, con descubrimientos de tipo orgánico, de anatomía, enfermedades. Todo eso se fue descubriendo. El año pasado, por ejemplo, tuvimos la Semana de la Ciencia dedicada al Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento precisamente fue una época de mucha navegación. Coincidió no solo con el descubrimiento de América, sino también con la circunnavegación por Magallanes, que se estuvo celebrando el año pasado. Y el próximo año ya tenemos prevista a qué se va a dedicar, que va a ser a la ilustración. Como ves, hay una correlación. Primero el curso pasado fue Renacimiento, este año Barroco, y el próximo año será la ilustración. ¿Cómo es la respuesta de los alumnos ante las actividades? Hombre, a los alumnos les supone un reto. Ten en cuenta que esto se trabaja en clase, pero también se trabaja mucho en casa. Entonces el alumno tiene que investigar, tiene que realizar el trabajo y luego tiene que exponerlo, y además exponerlo con precisión, porque cualquiera te puede hacer una pregunta y tú tienes que saber responder a esa pregunta. Entonces yo estoy convencido de que esta forma de trabajar pues hace que los alumnos, una vez que han trabajado sobre un tema, ese no se les olvida. Yo te puedo garantizar que los alumnos que van a trabajar hoy, por ejemplo, con las leyes de Newton, no se les olvida las leyes de Newton, ni de Pascal, ni de Huygens, ni ninguno de los grandes científicos que vamos a ver hoy. ¿Y cuáles son las actividades que se están desarrollando concretamente en esta Semana de la Ciencia? Bueno, hay múltiples. Nosotros tenemos aquí actividades desde charlas telemáticas, de cómo es la situación de los corrales en el mundo. Lo organiza un grupo de ecologistas, que incluso nos va a dar, como tenemos el aulateca, nos va a dar una serie de enlaces en los que realmente son grabaciones en 360 grados de cómo es el mundo subacuático. Ahora mismo tenemos una gincana, por eso estáis escuchando un poco de ruido, porque los alumnos están saliendo para hacer la gincana. Tenemos, por supuesto, la exposición. Tenemos una serie de actividades específicas en el aula Ateca, no solo con las gafas 3D, sino también con impresión, etcétera. En fin, la verdad es que el programa es bastante amplio, bastante amplio. Bueno, Juan Miguel, pues si te parece, vamos a ir viendo un poquito las actividades, ¿no?, y me las vas contando, ¿vale? Muy bien, vamos a subir. Bueno, pues ya estamos aquí en la zona donde están los stands, que nos va a contar un poquito Juan Miguel, aparte de las demás actividades que hay, lo que nos vamos a encontrar aquí. Cuéntame un poquito.
Pues mira, además de las actividades que os he comentado antes, tenemos también un taller de nuevos monstruos, se titula así. Tenemos un taller también de biología, que es taller de pintura relacionado con biología. En esta época, en el barroco, todas las representaciones anatómicas se tenían que hacer a través de la pintura, con lo cual la pintura y la anatomía están estrechamente relacionadas. De hecho, aquí vais a ver luego una serie de cómo se extraían los pigmentos, que es la parte científica que hay detrás del arte, digamos, que se hacía. También tenemos un escape room que se va a hacer con diferentes alumnos, la gincana que os he comentado antes y una conferencia sobre los corales marinos, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente es eso, las actividades que tenemos, aparte de la Semana de la Ciencia y las actividades que tenemos en el aulateca. Y la Semana de la Ciencia coge todos los departamentos, algunos sí, otros no. Todos los científicos, todos los departamentos científicos. De hecho, incluso aquí veréis algunas cosas en las que hay actividades del departamento científico que se empiezan a meter en las humanidades y cosas de las humanidades que realmente luego han tenido una trascendencia científica. Por ejemplo, en la parte de allí, luego lo explicaré, pues se empezó cómo era posible hacer una serie de combinaciones dentro de la literatura para que siempre tuvieran sentido los textos, y de ahí eso ha ido evolucionando a lo que es hoy día la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues nos ha parecido muy interesante esa relación que hay muchas veces entre las partes sociales y la parte científica. Pues sí, vamos a ir viendo por aquí un poquito a ver qué es lo que nos tienen que ir contando. Lo primero que tenemos que ver es este taller. Comenzamos por aquí. Porque si os fijáis aquí en todo este espacio hay un montón de cartelitos como este, ¿vale? Esto era la forma en la que en el barroco se difundía la información científica. Entonces se ponía un cordel y se hacían unos pequeños trípticos en el cual pues venía toda la información correspondiente a un tema científico. En este caso es el aparato circulatorio, ¿de acuerdo? Esto lo han hecho los alumnos y bueno, ellos te lo pueden explicar mejor que yo. Venga, voy a preguntar por aquí. ¿Alguno por aquí me cuenta exactamente cómo habéis hecho esto? Pues estos son pliegos que se utilizaban en el barroco para acceder a conocimientos de literatura y de anatomía o de otros temas. Se colgaban en cordeles como estos, en la calle o en algún sitio público, y lo cogías, lo leías y lo dejabas otra vez en el lugar. Era la manera que tenían antiguamente de estudiar anatomía o literatura, lo que sea. Que esto viene también un poquito al presente, porque así básicamente como también estudia mucha gente, sintetizando el temario. Bueno, vamos a seguir por aquí. Los pliegos de cordel, no sé si se la habéis comentado. ¿Le queréis enseñar también lo de la camiseta? Después hay otra manera actual de estudiar. La forma antigua y ahora vamos a ver la forma actual de estudiar anatomía, que es con esa camiseta y una aplicación de teléfono vamos proyectando y podemos ir viendo cómo es el corazón, cómo se hace la digestión, y aquí podemos añadirle o quitarle pues las partes del cuerpo. ¿Y os ha costado mucho trabajo hacer esto? No, la camiseta nos la han dado y la aplicación nos han enseñado cómo utilizarla, y es verdad que es una muy buena forma de estudiar anatomía. Es súper interesante, desde luego muy ilustrativo. Es lo que os comentaba antes, ¿no? Es como un descubrimiento, una forma de difundir la ciencia en el barroco, como ahora se hace, ¿no? Pero en realidad el fundamento sigue siendo el mismo, vamos. Cambian los medios, pero el contenido es el mismo prácticamente. Totalmente. Bueno, ¿por dónde seguimos? Por aquí, ¿no? ¿Me contáis un poquito qué es lo que es esto? El trabajo trata sobre las enfermedades del barroco, ¿vale? Y aquí hemos recopilado algunas de las más comunes de la época. La variola es una enfermedad muy contagiosa causada por la bacteria, el virus variola virus, que afectaba sobre todo a los bebés, y cuando alguien conseguía curarse de la enfermedad, pues dejaba cicatrices por todo el cuerpo. La peste negra, que es una enfermedad muy conocida en el barroco,
nació en Feodosia, en Crimea, y se expandió por la cuenca mediterránea y Europa. Es causada por la bacteria Yersinia pestis, que normalmente se encontraba en pulgas infectadas y picaban animales, y pues se transmitían a los humanos. Pues muchas gracias por explicárnoslo. Vamos a seguir un poquito por aquí. Mira, ahora que lo estás explicando, me voy a meter yo por aquí para que nos lo cuentes un poquito. Venga, pues mi trabajo va sobre las técnicas pictóricas del barroco, donde tenemos pintores importantes como Murillo, Velázquez y muchísimos más. También el barroco se divide en 3 etapas. Los cuadros más importantes, por ejemplo, la Menina de Velázquez, que aquí hay una foto. También tenemos la importancia del color, otras características y características generales que habla del barroco en todo el mundo. También está el barroco en España, que hay 3 grandes pintores, Velázquez, Murillo y Francisco Zurbarán. Y las principales escuelas de barroco están en Sevilla, Valencia y Madrid. Pues muchas gracias por contándonos. ¿Y vosotras qué tal por aquí? Como estáis viendo todo este stand, el stand de biología, entonces aquí todo lo que vamos a ver, ahora lo van explicando ellas, pero todo lo que va a ver son descubrimientos o hitos científicos que se lograron en el barroco, casi todo relacionado con la anatomía, Entonces son enfermedades típicas del barroco, logros, por ejemplo, la transfusión sanguínea o enfermedades cardíacas, cómo descubrieron el circuito sanguíneo, ¿no? Todas esas cosas es lo que vamos a ver aquí y ellos lo van a ir explicando. Venga, contadme por aquí un poquito. Pues mira, nosotros hemos investigado sobre descubridores de la transfusión sanguínea y el primero es William Harvey, que fue un médico inglés que fue el primer descubridor de la circulación de la sangre alrededor de nuestro cuerpo y él descubrió, gracias a él, pudimos confirmar que las venas son tubos que van alrededor de la sangre. William Harvey fue el descubridor, el primero que describió la circulación sistémica por todo nuestro cuerpo. Richard Lower fue un descubridor que a su vez colaboró con la investigación del sistema nervioso y publicó, trazó los resultados de la sangre desde los pulmones a todo el cuerpo y fue el primero en descubrir la diferencia entre la sangre arterial y la venosa. Después Jean Baptiste Richard Lower también descubrió que se podía transferir sangre de un animal a un animal y lo probó con 2 perros. Esto es para ilustrarlo un poquito mejor. Es un corazón hecho de arcilla porque hemos querido simular como un corazón y hemos hecho un corazón lo más parecido que hemos podido hacerlo de arcilla y hemos puesto aquí también un par de experimentos. ¿Y os ha costado mucho trabajo hacerlo? Sí, esto no es algo que se hace en una tarde, esto lleva muchas horas y mucho esfuerzo. Pues muchas gracias, voy a seguir por aquí para ver qué es lo que me cuentan vuestros compañeros. No he comentado antes, estos proyectos los elaboran los alumnos, evidentemente van asesorándole los profesores, pero sobre todo lo elaboran los alumnos. Entonces, en función de cómo expongan y lo interesante que les parezca a los alumnos que visitan, a los alumnos de nuestro centro, aquí tienen este concurso de proyectos. Entonces, el alumno escanea este QR y finalmente vota el número del proyecto que le gusta más. A mí me ha gustado más el 13, el 11, el que sea. Lo votan y bueno, pues eso lo tenemos muy en cuenta a la hora de darle el premio que luego tenemos con el concurso de proyectos. Muy interesante. Contame aquí un poquito por encima. Vale, yo explico a Anton van Leeuwenhoek, ¿vale? Era en el barroco, en la época del barroco, era un comerciante de tela que fabricaba rudimentarios microscopios, ¿vale? Todo lo que él hacía, todo lo que descubría, lo iba mandando en cartas a la Royal Society of London, ¿vale? Aquí fue diseñando lo que él hacía los microscopios, ¿vale? Esos eran sus diseños y al final le quedó una cosa así que hemos intentado recrear haciendo esto.
¿vale? Él fue el primero en observar los glóbulos de la sangre y después pues, también observó los glóbulos de la oreja de un conejo, los glóbulos de la cola de un renacuajo. Él también de una charca de agua la cogió y observó lo que había dentro. Lo que él fue observando los denominó animálculos, que posteriormente serán clasificados como protozoos y bacterias. Estos serían los protozoos y la clasificación de las bacterias fue esto. Movido por su propia curiosidad, Anton llegó a observar su propia eyaculación, descubriendo que había espermatozoides en ella. Esos fueron los primeros dibujos que él fue haciendo, pero también después observó los espermatozoides de otros animales y fue recreando pues, diferentes dibujos, y aquí una pequeña representación de lo que él observó, cómo se iba moviendo de una manera tan rápida. Anton también explicó el ciclo vital de la hormiga, la circulación de la sangre en los capilares de la cola de un renacuajo, y esto fue también diversos animálculos a los que él llamó, que fue observando. Y eso es lo que hemos intentado recrear, que si se acerca, pues puedes observarlo muy bien. Pues muchas gracias. ¿Y por aquí qué es lo que habéis hecho? Pues hemos hecho la representación de cómo las enfermedades afectaban a los órganos en esta época. En este caso, este corazón representa la enfermedad de un pintor, como es la insuficiencia cardíaca, y ella... Aquí representamos cómo una bacteria llamada estafilococo dorado afecta a diferentes órganos como los pulmones, los huesos, la piel y el cerebro. Ya, pues súper interesante todo. Muchas gracias. Voy a ir pasando para acá para que me vayan enseñando por aquí qué es lo que habéis hecho. Pues mira, estamos presentando cómo se hacían los pigmentos en el barroco. Hemos hecho una cartulina explicativa sobre cómo se obtenían algunos colores, por ejemplo el naranja, el amarillo. También tenemos aquí autores icónicos del barroco y sus obras. Y hemos hecho unos pigmentos en nuestras casas, por ejemplo zanahoria, espinaca, remolacha y limón. Los hemos hecho metiendo las frutas en el microondas, secándolas para quitarle todo el jugo posible y dejarlas con un polvo fino. Y aquí tenemos para que los alumnos puedan probar los pigmentos. ¿Podemos ver los pigmentos? Sí. ¿Qué queréis probarlo? Pruébalo si quieres para que... El extracto. Para que lo vean en casa. Ese es de remolacha. Está súper conseguido, ¿eh? Normalmente esos pigmentos se hacían con aceite, lo que pasa es que como nosotros hoy tenemos agua, pues los colores son un poco más pálidos. Pero... ¿ves? Pero está súper bien, pues muchas gracias. Vamos a ir avanzando un poco por aquí. Y una cosa muy importante en esta época fue la invención del microscopio y el telescopio. Entonces veréis que hay varios trabajos relacionados con esto. A ver, cuéntame un poquito por aquí. Vale, os voy a explicar el primer microscopio del barroco. Esto es una teoría, que es la teoría de Zacarías Janssen. Fue que en 1590 Zacarías inventó su microscopio, pero era compuesto, tenía dos lentes, era el objetivo y el ocular. Digo que esto es una teoría porque no se sabe precisamente quién lo inventó, porque en esa época muchas personas trabajaban con lentes, entonces no se sabe si fue Zacarías Janssen, si fue Galileo Galilei, no se sabe. Entonces Zacarías Janssen no utilizó para fines científicos, lo utilizó como un juguete. Y no fue hasta 1668 que Anthony lo utilizó para fines científicos, como para ver pelos, sangre, microbios. Sí, esto ahora lo explico, ¿vale? Entonces, las características del microscopio, según Zacarías Janssen, era que tenía 18 centímetros de largo y 5 de ancho. Y tenía 9 aumentos. Y ahora la evolución del microscopio pasó de ser ese microscopio compuesto a añadirle una base y brazos. Y se le añadió luces y más lentes. Entonces, en estos cubos se puede ver el microscopio. ¿Habéis de ver bien?
Aquí se ven las luces y más lentes. Y espero que haya gustado. Pues muchas gracias, está súper interesante. A ver por aquí qué estáis haciendo. Cuéntame un poquito. Nada, esto es un barómetro, ¿no? Que lo que hace es que cuando el espacio disminuye, la presión aumenta. Y se puede ver aquí en el globo este pequeño que si apretamos aquí, pues el globo este se va más para abajo. Y si le damos para arriba, el globo este también se va para arriba. Pues muchas gracias, muy interesante. ¿Y por aquí? Empezamos ya con toda este stand. Está relacionado con la física y la química. Entonces aquí vamos a ver los tres científicos más importantes de este periodo, que es Newton, Pascal y Huygens, ¿vale? Entonces, por supuesto, vamos a ver varios experimentos con las leyes de Newton, con varios experimentos de la teoría de Pascal, ¿vale? Os lo van a explicar ellos. Venga, contamos un poquito. Isaac Newton. Isaac Newton es un famoso científico que logró descubrir la gravedad hace 300 años. Lo descubrió porque estaba en la sombra de un manzano y al estar en la sombra de un manzano le cayó una manzana en la cabeza y al caerle una manzana en la cabeza pensó, ¿por qué no la manzana cae hacia arriba o hacia los lados? Gracias a eso empezaron a hacerse una serie de estudios para ver cómo actúa la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad consigue atraer un objeto junto a otro que tenga masa. Bueno, es una fuerza invisible que consigue atraer un objeto junto a otro que tenga masa. Por ello se dice que la Tierra es un núcleo gravitacional que consigue atraer hacia su base a todos los elementos que están dentro de su zona gravitacional. Y ahora tenemos varios experimentos para explicar cómo actúa la gravedad. Por ejemplo, uno de ellos es la rueda que desafía la gravedad. Que eso consiste en que, como sabemos, la gravedad, gracias a la gravedad de la Tierra, todos los objetos van hacia abajo. Por ejemplo, si yo coloco esta rueda aquí, irá hacia abajo debido a la fuerza de la gravedad. Pero vamos a intentar ahora que suba. Como vemos, como comprobamos, sube. ¿A qué se debe eso? Pues eso se debe a que dentro de la rueda tenemos un contrapeso que lo que hace es que todos los objetos de hecho vayan hacia abajo. Al tener una masa mucho mayor aquí, hace que el centro de la gravedad esté en ese punto. Es decir, si yo coloco el centro de la gravedad para el lado derecho, vemos como la rueda sube. Si yo el centro de la gravedad lo coloco para el lado izquierdo, vemos como la rueda baja. Todo es cuestión del centro de la gravedad. El péndulo de Newton. Todo objeto que tiene masa, si empujamos un objeto por otro objeto, porque como todo objeto tiene masa, el objeto, si empujamos una canica, afecta a otras canicas. La fuerza del empuje depende de la masa de los objetos. Por eso, mientras más canicas empujemos, la masa se moverá más rápido y irá más fuerza. Así es como la fuerza del Sol mantiene orbitando a los planetas. ¿Vamos a Es una balanza, es una palanca con dos brazos iguales que permite comparar masa, es decir, donde tú pongas la canica, pues aquí se cae para abajo y aquí pues se queda para arriba. Debido a la masa, porque como tiene más masa, se irá la masa pues para abajo porque pesa más. Mientras menos masa se irá para arriba. Y ahora nos vamos a explicar la influencia del mar en las mareas. Y en la canica. Espérate que necesitamos la otra canica. Esta maqueta es para simular la influencia de la luna de los mares. Esto sería los mares o océanos. Sabemos que la luna influye a los mares, pero no exactamente el porqué. Así que ahora os explicaremos detalladamente. Aquí tenemos dos órbitas, hay dos Armstrong. Y estas son las órbitas. Cada uno irá en su órbita. Este es el Sol y la Luna. Aquí hemos echado agua para simular las masas de agua de la Tierra. Cuando colocamos la Luna en su órbita, vemos cómo el agua es atraída por la masa de la Luna. Y cuando alineamos el Sol con la Luna, vemos que las mareas se hacen aún mayor. ¿Por qué sucede eso? Pues eso sucede gracias a la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre la Luna. Ya, pues muchas gracias. Vamos a ver por aquí qué tenemos. A mí me gustaría hablaros de las leyes de Newton, ¿vale? Para empezar os voy a poner un poquito en contexto histórico y es que Newton fue uno de los científicos más importantes de la historia. Y él vivió en la época barroca, que esta semana la ciencia está inspirado en esta época. Entre todos sus aportes, uno de los más importantes fue las leyes de la mecánica clásica, que esta ciencia estudia el movimiento. Estas leyes fueron postuladas en Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que fue un libro de Newton, ¿vale? Os voy a ir explicando una a una.
las leyes. La primera ley de Newton o ley de la inercia nos dice que todo cuerpo permanecerá en reposo o movimiento rectilíneo uniforme a no ser que le ejerza una fuerza. Esto lo vamos a ver en los siguientes experimentos, ¿vale? Aparte, esta ley contradició mucho a los principios de Aristóteles, que decían que para que hubiera movimiento tendríamos que aplicar una fuerza sostenida. Y aparte, Newton no fue quien creó esta ley, fue quien la publicó. Esta ley la creó Galileo Galilei. Si yo tengo aquí dos cuerpos en reposo y le ejerzo fuerza a uno, se va a mover solo la tarjeta. La moneda, como no le ejerció fuerza, pues se va a quedar en reposo. Ha caído por la fuerza de la gravedad. Y si ahora yo tengo otros dos cuerpos en movimiento rectilíneo uniforme, lo contrario, y le ejerzo una fuerza a uno, el otro va a seguir en movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, nos dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que le ejerza y inversamente proporcional a la masa. Esto quiere decir que si yo tengo dos objetos, uno que pesa más y uno que pesa menos, el que más rápido se me va a mover si le ejerzo la misma fuerza va a ser el que pese menos. Que esto así parece muy sencillo, pero en el barroco pues no se sabía y fue bastante importante. Y por último, la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, nos dice que cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Esto lo vamos a ver aquí. Si yo suelto la bola va a generar una acción y este globo una reacción igual y opuesta. Y va a rebotar, si no seguiría para abajo, si no existiera esta ley. Por último, me gustaría explicaros estas leyes con este aparato que se llama cuna de Newton, que es un juguete que creó un científico, un estadounidense, y le puso el nombre de cuna de Newton en honor al científico. La primera ley de Newton se puede ver que si este objeto está en reposo, si yo no lo toco va a seguir en reposo. Pero si le ejerzo una fuerza, pues se va a mover, es lo que nos quiere decir la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración va a ser proporcional a la fuerza y a la masa. Mientras más fuerza le ejerza esto, más se va a mover, y mientras menos, pues menos. Y la tercera ley de Newton, la de acción-reacción, nos dice eso, que va a haber una reacción igual y opuesta. Si no existiera, esta bolita en vez de pararse aquí, seguiría para adelante. Y pues eso. Por último, se explica el principio de conservación del momento lineal, que son derivados de la primera y la tercera ley de Newton, que nos dice que eso, que va a seguir el momento lineal, va a seguir moviéndose a no ser que se ejerza una fuerza externa. Como existe la gravedad y el viento, pues se va a acabar parando. Pero ahora os voy a enseñar una animación de cómo sería si no hubiera gravedad ni nada. Pues esto seguiría básicamente infinitamente moviéndose. Y pues este es mi trabajo. Pues muchas gracias. Cuéntame un poquito aquí qué en es esto. Están partidos de cómo se hacía literatura en el barroco. Esto es unos círculos que se hacían, como podéis ver el original, una copia del original, y entonces tenía una serie de combinaciones que permitían hacer un montón de frases, ¿no? Un montón de frases que tuvieran sentido. Los alumnos han hecho aquí esta. Enrique, si tú quieres explicarle esto y luego ya el... Esto es una versión de lo que había en el barroco, que al final consiste, tiene el mismo funcionamiento. Con esta ruleta vamos girando y vamos obteniendo distintas frases con sentido. Algunos tienen un sentido más objetivo, otros más poético, pero... Por ejemplo, claro. El matemático sin corazón resuelve la ecuación. Si cambiamos otro, pues tendría otra frase distinta. Podemos ir jugando para... Aquí, este mismo, el matemático respira el salto por un otro. El lector, el amante impertinente, respira el salto definitivo. Bueno, va saliendo frases poéticas, pero y ahora, siguiendo eso, pues explícalo. Lo hemos adaptado al presente, ¿no? Nos hemos inspirado en este libro. Este libro consiste en la creación de sonetos para que el lector pueda tener una experiencia más única, ¿no? El funcionamiento consiste en ir eligiendo distintos versos, de forma que cada soneto que lea el lector va a ser diferente, porque existen muchísimas posibilidades. Y nosotros nos lo hemos traído al ámbito de la informática. Sí, lo tenemos allí, ahora lo podemos llevar. Perfecto. Venga, pues vamos a ir para allá y lo vemos. Perfecto. De aquí nuestros alumnos han hecho un... ¿Lo vais a explicar vosotros? Han hecho una aplicación. Es una aplicación del móvil creada por Machine Learning, donde en Machine Learning adjuntamos las
las imágenes para que cuando exportemos el juego a App Inventor, que es otra página web, aquí va a estar la pantalla del móvil y aquí en bloques está el juego programado y aquí en el móvil. En definitiva, una vez que tienen la aplicación, ponen un cuadro del barroco y con esta aplicación que han hecho ellos, le echan una foto y reconoce el autor y el cuadro que es. Interesante. ¿Tienes alguna ya, para no perder tiempo, alguna ya que lo haya reconocido? No, es que... Bueno, ahora reconócelo y ahora lo grabamos, ¿vale? Es que no quiero... Claro, sí, ¿no? Entonces, dando un paso más, pues tenemos aquí 3 de las inteligencias artificiales más conocidas hoy día, ¿vale? Esta es Character AI, ¿vale? Que te permite hablar... Bueno, explícalo tú. Básicamente tenemos las 3 inteligencias artificiales más conocidas, las cuales son, la primera es Character AI, que básicamente es una inteligencia artificial conversacional, a la cual, dependiendo del tipo de personaje que le pida, te va a responder de una manera diferente. No es lo mismo preguntarle a Loki que a Elon Musk. Elon Musk te va a responder de una manera un poco más narcisista, obviamente, y Loki te va a responder de una manera más graciosa. Luego tenemos la segunda inteligencia artificial más conocida, la cual es ChatGPT, que ahora mismo se encuentra tirada, pero es muy parecida a Character AI, con la diferencia de que esta tiene conocimiento de todas las bases globales. Es decir, tú le preguntas sobre cualquier ámbito y te va a responder. Y por último tenemos DALL-E, que es una inteligencia artificial gráfica, la cual se encarga de, en base a las peticiones que tú le haces, te responde con una imagen. El problema es que al ser este tipo de inteligencias artificiales tan necesarias y tan requeridas, la gran mayoría se encuentran o de pago o están tiradas. Por eso hay alternativas, como por ejemplo, tenemos aquí una que se llama Deep IA, y por ejemplo, aquí se le ha pedido que dibuje un gato. Son inteligencias artificiales que funcionan mediante aprendizaje computerizado y básicamente cualquier pregunta que le hagas te la va a responder en manera de imagen. La diferencia principal es que esta se utiliza sobre todo para diseño gráfico, etcétera, y esta para preguntas más casuales. Muchas gracias. Hola. Un semáforo sonoro que mide el sonido que hay en los aulas, bibliotecas, en todo. Cuando está la carita triste es que hay un sonido mayor de 150. Cuando está la carita regular está entre 100 y 150 y se pone el LED amarillo. Cuando está de 50 para abajo se pone la carita triste, como ahora, y cuando no hay ningún sonido se pone el punto. Y está hecho por microbit. Muy interesante, muchas gracias. Esto es un juego que lo hemos creado con nuestro compañero y está basado en la 8ª cata básica. Consiste en un tablero como el del ajedrez y como veis las casillas están numeradas y tienen letras y tú vas eligiendo casillas y por ejemplo ha salido esta, pero esta no es. Tenemos que seguir el movimiento del caballo en el ajedrez y conforme vamos avanzando nos van saliendo frases que si nos damos cuenta concuerdan y tienen sentido una con la otra. Y al llegar al final pues nos habrá dejado un mensaje. Muy interesante. Muchas gracias. Vamos a seguir. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es un bestiario de monstruos porque estamos descubriendo los nuevos mundos de, la época en la que se viaja a América y se descubre todos los animales, las plantas que hay allí. Entonces, como no hay cámaras de foto en esa época, tenemos que describírselos a los dibujantes que llevamos en nuestra expedición, que en este caso es una inteligencia artificial que genera imágenes de forma, según las descripciones que nosotros le demos. Estamos haciendo un bestiario, nos inventamos la especie, nos inventamos el nombre, nos inventamos lo que come, su comportamiento, todo, y luego, pues lo vamos a sacar como un bestiario real de una época, de descubridores. ¿Tienes algunos por ahí ya? Tenemos ahora mismo acabamos de generarlo, que nos genera 4 imágenes, luego estamos haciendo aquí un documento que tenemos un monstruo que encontramos en el fondo del Amazonas que come madera.
Tenemos aquí otro, que es un monstruo marino también. A los chavales les encantan los tentáculos, es una cosa que les apasiona: monstruos, tentáculos y colmillos. Bueno, pues vemos que la inteligencia artificial es un recurso fantástico para generar miles de imágenes. Muchas gracias. Bueno, pues explícame un poquito qué es lo que me estabas diciendo antes. Nos hemos inspirado en este libro que tenemos aquí, que como ya he dicho, lo que consiste en crear sonetos aleatorios. Cada persona va a tener su propio soneto. Nos lo hemos llevado a la informática en el proyecto que podéis ver en la pantalla. Un poco por aquí. Hemos registrado sonetos en una base de datos, que es la que tenéis aquí, y lo que vamos a hacer es ir cogiendo aleatoriamente estrofas de esta base de datos, de tal forma que al ejecutar este código, que es el que hemos ido creando en informática, podemos generar diferentes sonetos. Todos van a ser aleatorios. Le hemos incluido distintas funciones al programa. En la de información podemos ver la cantidad de sonetos que podemos generar. Son unos 1.800 millones de sonetos, que cada unos 90.000 por marchenero, haciendo aproximadamente la cuenta. Y tenemos distintas funciones, como puede ser generar una imagen y enviar el soneto por correo electrónico. ¿Qué es lo que hemos hecho para terminar de darle interés a este programa, a este proyecto? Pues que los sonetos no están escritos por ningún poeta ni ninguna persona, sino por una inteligencia artificial. Es decir, es una inteligencia artificial la que se ha encargado de escribir estos sonetos que nosotros hemos recogido y hemos incluido en este programa. De tal forma que estamos generando sonetos creados por inteligencia artificial de forma aleatoria. Pues muchas gracias, súper interesante esto. Toda esta zona de aquí serían distintos experimentos de Pascal, todo relacionado con fluidos, con agua fundamentalmente. Y aquí tenemos otro de los importantes científicos, que es Huygens. Vamos a ver el péndulo de Huygens. Venga. Este es el péndulo que se inició en el siglo XIX por Christian Huygens, que la función es que el péndulo puede medir el tiempo. Christian Huygens fue un astrónomo físico-matemático que inventó el reloj de péndulo. Este fue el que él inventó y este hemos construido nosotros, que es el más simple. Ese es el péndulo y el peso. El tren de engranaje, el mecanismo de ajuste y la rueda de escape. ¿Y la habéis elaborado vosotras? Y dos compañeros más. Súper interesante, muchas gracias. Estos son los pliegos de cordel, ¿vale? Y este, por ejemplo, es del sistema linfático. Esto lo hacen en español, lo hacen, como somos centro bilingüe, lo hacen también en inglés. Y bueno, pues como veis está muy trabajado, lo más parecido a que era en esa época. Vamos a ver... La parte de astronomía, cuéntame tú un poquito. Por ejemplo, os expliqué el sistema solar. Venga, pues contame por aquí un poquito el sistema solar. En el siglo XVI, Ptolomeo dijo que la Tierra estaba en el centro del universo y el Sol y la Luna giraban alrededor de ella. Pero Nicolás Copérnico, creador del sistema heliocéntrico, que es el que tenemos actualmente, decía de que todos los planetas giraban alrededor del Sol, incluido la Tierra. También Carles Kleppen y Newton fueron los que apoyaron el heliocentrismo. Y este modelo no estaba escrito en la Biblia, pero aquel modelo sí estaba escrito en la Biblia. Y la gente decía que quien decía este modelo eran como mentirosos. Y las personas le metían en la cárcel, lo mataban. Y hace ya 100, 200 años los astrónomos de antes pues, descubrieron que el Sol estaba en el medio y todos los países giraban alrededor suyo. Este es un telescopio que creó Galileo Galilei. Con él hizo varios descubrimientos. Uno de ellos fue que el Sol, hasta ahora conocido como un cuerpo celeste perfecto, descubrió que tenía manchas. Y la Luna era un planeta irregular con montes y valles. También descubrió que Saturno tenía sus caracterizantes aros. Y con ellos, además, hay una curiosidad, que en ellos forman como un pequeño sistema solar. Muchas gracias, súper interesante. Bueno, pues esto ya... ¿Ya? Esto sería un poco, por no alargarnos, sería todo relacionado con el tema de astronomía. En esta época muy importante la invención de los telescopios y las distintas concepciones del sistema solar. Lo que se ha hecho es una serie de codificaciones, igual que hoy día para los servicios de inteligencia hay un código, pues se hacía un código matemático y ese código, mediante una serie de tablillas, permitía codificar y sacar un mensaje. Entonces veis cómo es el mensaje que está encubierto dentro de cada una de las tablillas de números. Esto está relacionado con lo que comentábamos antes, de que en el barroco pues estaba muy relacionado lo que es la pintura
con la ciencia, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho una exposición de lo que se llama haiku. Haiku es relacionar elementos de la naturaleza con un poema de 3 versos que no tiene por qué rimar, pero que sí sea poético. Entonces, como veis, todo esto son haiku que han hecho los alumnos. Este concretamente es el que ha ganado el premio. Y bueno, como veis, pues está toda la biblioteca llena de haikus. Bueno, Juan Miguel, aquí también en la parte de la escalera también hay diferentes cosas relacionadas con la Semana de la Ciencia, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos dos escaleras, esta primera y una que ya da al fondo. En esta primera escalera pues hemos puesto nombres que han escogido los propios alumnos de científicas, inventoras, ingenieras que han hecho algo relevante. Entonces están puestas aquí, como somos centro bilingüe, algunas de las frases veréis que están en inglés también, y es la descripción de por qué esos personajes son famosos. Aquí tenemos la parte científica y en la otra escalera pues podemos ver la parte filosófica, literaria, artística en definitiva. Bueno, ahora nos hemos venido hasta la aula teca, que vamos a ver aquí las diferentes cosas que hay también de la Semana de la Ciencia. Aquí los alumnos me van a contar un poquito, contadme por aquí, ¿qué es exactamente lo que se va a hacer en este aula? Pues en este aula estamos aprovechando las nuevas tecnologías que el centro ha puesto a nuestra disposición y como la Semana de la Ciencia está centrada en una visión 360, estamos utilizando las gafas virtuales para ver vídeos de este estilo. Por ejemplo, en esta época fue donde se empezó a descubrir un poco más sobre lo que es el sistema solar y por eso vamos a enseñar ciertos vídeos a los niños sobre el sistema solar y aplicaciones para que puedan tocar un poco lo que es las posibilidades que nos dan estas gafas. Me voy a poner yo para acá para que el cámara, nos ponemos nosotras aquí para que el cámara lo vaya cogiendo por aquí, mientras me vas contando. Entonces ahora mismo, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora mismo se está intentando conectar la transmisión, que puede tardar un poco porque necesita cierta potencia. Entonces, una vez se esté transmitiendo, podremos ver en directo en esa pantalla lo que él está viendo a través de las gafas. Este recurso lo estamos utilizando para que para los niños resulte luego más fácil acceder a lo que son las gafas en sí y puedan entenderlas mejor, porque es algo que al final están durante 20 minutos y no es tan fácil de utilizar. Es una visión un poco superficial por ahora. ¿Esto que estamos viendo ahora mismo qué es exactamente? Esto que estamos viendo es una aplicación en la que tú sientes como que estás en una gravedad suspendida. Entonces puedes coger objetos, lanzarlos, ver cómo estos se mueven con la gravedad. También te permite salir fuera. ¿Puedes salir, Daniel? Vivirlo también como en primera persona. Claro, es vivir como lo que sentiría un astronauta en sí. También nos deja como salir de la nave, vemos la Tierra, vemos lo que es el espacio, puedes moverte libremente, te puedes alejar, acercar y al final es una visión completa porque mires donde mires, hay una imagen, es lo que es la visión 360 que nos ayuda a que sea una experiencia mucho más real. Pues súper interesante, muchas gracias. Bueno, ya para terminar este reportaje hemos venido aquí a las pistas donde Antonio nos va a explicar un poquito qué es lo que se está haciendo aquí. Bueno, esto, como todo lo que habéis visto en la Semana de la Ciencia, es elaboración del alumnado y compromiso del alumnado para intentar mostrar otras formas del barroco. Y en este caso lo que han hecho los alumnos de tercero para sus compañeros de primero es preparar pruebas de una gincana más o menos clásica, pero todos tienen una relación con el barroco. Por ejemplo, si estáis viendo lo de la comba o estáis viendo el típico juego de los muertos y los vivos, pues se relaciona, por ejemplo, con la revolución astronómica. Tienen que estar saltando y diciendo una expresión clásica del barroco, igual que en lo de los vivos y los muertos. Allí al fondo también hay una de las pruebas que es representar un cuadro del barroco típico, con peluca. Se trata de acercarnos al barroco de una manera más lúdica y además aprendiendo. Y eso, sobre todo a mí lo que me gustaría destacar es que lo han hecho compañeros para sus propios compañeros, que es lo que tiene realmente valor. Pues luego aquí terminan las actividades de la Semana de la Ciencia, que son muchísimas, y eso, la forma de enseñar y de aprender de los alumnos. Así que muchas gracias por todo. Pues nada, gracias a vosotros por el reportaje y somos un centro que intentamos innovar cada vez que podemos y esta era una buena ocasión para demostrarlo. Pues muchas gracias.